Es muy grato recibir al señor Ricardo González, contactado peruano. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Un placer estar contigo, Daniel. Bueno, cuando uno dice contactado peruano, muchas veces probablemente del otro lado estén preguntándose, bueno, pero ¿qué representa, qué significa ser un contactado? Así que me gustaría una primera introducción con ese concepto. El término sin duda es bastante fuerte. Se atribuye el término contactado a una persona que afirma haber tenido algún tipo de conexión, de intercambio con civilizaciones de otros mundos. Es lo que más o menos la gente reconoce en la palabra contactado. Personalmente a mí la palabra no me gusta mucho, yo la reemplazo por testigo, como tantas personas que tal vez ahora están viendo el programa y que vieron algo inusual, extraño en los cielos. Lo que ocurre es que luego de haber sido testigo, cuando era adolescente, hoy tengo 38 años, pero en la adolescencia en Lima, en Perú, el país donde nací, fui testigo de observaciones realmente extrañas que no eran aviones, sino luces, objetos que llamaríamos ovnis, objetos voladores no identificados, que con el tiempo me dediqué a investigar y estoy convencido que un porcentaje de esas observaciones no corresponden a tecnología nuestra, que son naves no humanas. Bien, Ricardo, ¿cuánto tiempo hace que usted está en esta investigación? Hace más de 20 años. Ajá. Hace más de 20 años. ¿Y eso le ha confirmado su convicción de que efectivamente existe otra dimensión, otras vidas? Sin ninguna duda. Y me atrevería a decir, Daniel, que más que un asunto de creencias, si crees o no en ovnis, en extraterrestres, en este tipo de cosas, es un asunto de información. Hay pilotos militares, científicos, incluso exastronautas, como el caso de Edgar Mitchell, capitán del Apolo 14, que se están refiriendo al tema como algo completamente natural, que existirían civilizaciones extraterrestres Claro. que nos han visitado y que tal vez sean las responsables de muchos de los avistamientos ovni. Mitchell dice, no estamos solos, ¿no? Y estamos como convocados, como llamados a conformar una comunidad interplanetaria. Exactamente, eso es lo que dice Mitchell, que te podrás imaginar es un patriota en los Estados Unidos, es uno de los tantos astronautas, como fue en su momento John Glenn, Gordon Cooper, que se refirieron al ocultamiento que ha emprendido la NASA para que la gente no conozca lo que sus astronautas vivieron en las misiones espaciales. No solo las Apolo, sino también las que enfrentaron científicos, astronautas de la ex Unión Soviética. Uno de los casos más célebres que siempre he mencionado sucedió en el año 89, cuando la sonda Phobos 2 fotografió un ovni de 27 kilómetros de largo. La imagen fue transferida al cosmódromo de Baikonur y hasta el día de hoy se considera genuina. No estamos hablando de un puntito, de una lucecita, sino de un objeto de dimensiones realmente increíbles. No estamos solos, Daniel. Bien, Ricardo, hace 20 años que usted está en este tema. Ha debido afrontar seguramente esa situación que se le plantea a quienes trabajan en estos asuntos y es como relativizarlo, como decir, esto no existe. O sea, ¿hay miedo cuando uno desacredita la investigación del otro en este campo? Se ha reducido bastante, Daniel. Eso es lo que quería saber, si en 20 años usted ha notado que ya hay como otra atención sobre el asunto. Justamente hablaba con una colega tuya el día de ayer, estamos en la era de la información. La gente me está viendo ahora en televisión, puede dudar de mí, puede creer lo que estoy diciendo, entra en Google, entra en Internet, investiga, hay una gran cantidad de información. Estamos en la era de la información y sin embargo, en vez que el escepticismo aumente en torno al contacto con extraterrestres, la gente al informarse se da cuenta que es posible. Todas las encuestas que se hacen, incluso aquí en Uruguay he participado en varios programas de televisión y se han hecho encuestas, también aquí en Montecarlo el año pasado cuando estuve con ustedes, y más del 75% o el 80% de la gente que ve los programas está convencida de que pueden existir estos seres y pueden estar visitando la Tierra. Es decir, que el rango de escepticismo se ha reducido a un 20-25%, cosa que corroboran varias universidades que están investigando, obviamente, la opinión de la gente. Algo ha sucedido de que estamos más permeables a la posibilidad de que esto sea real. Bien, buscando el contacto muchas veces elevábamos la mirada. Sin embargo, ahora parece que ha cambiado eso y también hay que observar la profundidad de la Tierra. Sí, no solo he investigado, Daniel, lo que involucra el fenómeno ovni, la posibilidad de vida en el universo, sino que una cosa me fue llevando a la otra. Luego de las primeras observaciones que tuve, los contactos que afirmo haber enfrentado, empecé una pesquisa por todo el mundo. Soy peruano, crecí con el misterio de las líneas de Nazca, de Sacsayhuamán, de Cusco, de Machu Picchu, y me preguntaba cuando iba a los museos, cuando era niño, estudié los hermanos maristas en el colegio, si todos esos huacos, cerámicas, tejidos de los paracas, contaban alguna historia, porque los incas hablaban de una dinastía anterior a la de ellos, mencionaban culturas que llegaron allende los mares, exactamente como lo cuentan los aztecas, los mayas o los egipcios.
He dado la vuelta al mundo varias veces, he estado en lugares fascinantes, muchas pirámides que tienen la misma estructura, las mismas leyendas, y esas leyendas no solo hablan de lo extraterrestre, sino también de lo intraterrestre, Claro. de túneles y galerías donde supervivientes de culturas perdidas, y esto suena increíble, la gente que está viendo ahora el telediario puede decir, ¿cómo es posible esto? Esos túneles existen, esas leyendas uno las puede corroborar, incluso estuve dentro de esos túneles. Dentro de los más célebres puedo mencionar la Cueva de los Tallos en el Ecuador, donde permanecí 3 días en el mismo enclave subterráneo donde el astronauta norteamericano Neil Armstrong, y hay fotos del astronauta dentro de la cueva, también las visitó el año 76. Y las imágenes, que incluso la gente, si está viendo ahora el programa, puede ingresar a mi sitio web, se lo puede mencionar Daniel, claro, que es legadocosmico.com, y si entran a la sección galería, van a ver allí fotografías de la Cueva de los Tallos, también en mi sitio de Facebook, que es Legado Cósmico Ricardo González. Toda esa información está disponible para que la gente vea que no solo no estamos solos en el universo, sino que tampoco no estamos solos en la Tierra. Bueno, pero allí viene también otra consideración que me parece importante destacar. Por esa aprehensión que casi naturalmente tenemos los seres humanos, suponemos que nos vienen a hacer daño y probablemente sea exactamente lo contrario. Toda nuestra historia ha sido una guerra, Daniel, desde que tenemos un registro de cómo ha sido nuestro tránsito en este planeta. Si estos seres quisieran hacernos daño, estoy convencido que hace mucho tiempo nos hubieran lastimado. A mi juicio hay evidencias, o si queremos decir indicios, de la presencia de estos seres del cosmos en la remota antigüedad. La Biblia, para mí, los menciona. También textos antiguos de la India, como el Ramayana, el Vedana Parva o el Mahabharata, describen también los sumerios a estos dioses que llegaron del cosmos. Y aunque entre estos dioses, que no eran dioses sino cosmonautas, también hubo rencillas, hubo desacuerdos y una serie de incidentes entre ellos, nunca nos lastimaron de una forma terrible. Es decir, que no nos están cultivando para luego cocinarnos, que no somos cobayas ni ratas de laboratorio, sino más bien como bebés de probeta, somos parte de una comunidad cósmica y en algún momento lo vamos a recordar. Así que están esperando que tomemos la conciencia suficiente para que se dé el contacto global. Y a veces los periodistas me dicen, ok, pero desde que empezó la era moderna de los ovnis, el año 47, con el caso Roswell, que todos conocemos, que fue real, no la autopsia que fue fraudulenta, sino el caso, han pasado más de 50 años y se sigue hablando de que se van a manifestar, que esto es gradual y como que estamos cansados. Es que para nosotros transcurrieron 50 años o 60 años, pero para estos seres fue tal vez la semana pasada. Y tenemos muy poca paciencia para comprender que el cambio sí está ocurriendo, sí están permeabilizando nuestra mente, una plasticidad a que esto pueda ocurrir para que no se produzca un shock de civilizaciones como ocurrió con los incas y la conquista española en el siglo XVI. Bueno, está muy bien. Hemos transitado por este año 2012 que ya hemos dejado atrás, más allá de aquellas cuestiones que muchos interpretaban como un cambio de ciclo, un cambio de energía. Una barbaridad. Y también muchos iban al extremo de decir que terminaba el mundo, ¿no? Aquí tuvimos a Henry Gellenser que nos explicó claramente, ¿no?, que significaba un cambio importante, pero que no iba más allá de eso, de una cuestión energética. Y usted habla ahora en una de sus charlas de el nuevo tiempo que viene. ¿Cómo podemos resumir ese nuevo tiempo que viene? Justamente el motivo de la conferencia que voy a hacer esta noche a las 20 horas en Espacio Bienestar es explicar qué fue lo que terminó el 21 de diciembre. Mucha gente ha estado inquieta sobre 3 días de oscuridad, que está hablando para el 21 de diciembre pasado del 2012, qué dijeron los mayas, qué se cumplió, qué no se cumplió, qué es lo que se espera en los próximos años, porque el 21 de diciembre sencillamente terminó una etapa histórica, terminó el 13º Bactún de los mayas, un ciclo de 400 años, 144.000 días, y empieza otro ciclo de 400 años, el Bactún 14, la puerta 14. Empezó esto, Daniel, el 21 de diciembre. Pero de acuerdo a la información que tenemos, los primeros 13 años, o sea, de este 2012, 21 de diciembre, que terminó, entrando este 2013 hacia el 2025, ese periodo, ese pequeño paréntesis, vamos a ver cosas realmente extraordinarias, con hallazgos muy importantes a nivel de ciencia, con revelaciones políticas inquietantes sobre la existencia de un gobierno oculto. Muchas de las profecías bíblicas, profecías hasta las apariciones marianas, que son tan controvertidas, que entran en el mundo de la fe, se están empezando a cumplir, y todo eso es lo que voy a explicar. Hablan de una transformación del mundo hacia algo positivo, pero resumiendo, para que eso ocurra, todo lo viejo, los paradigmas, todo aquello que no nos permitía conectarnos como seres humanos tiene que terminar.
Hablando de paradigmas, y abro un paréntesis porque quiero ir a lo de las tormentas solares que también me llama mucho la atención. Justamente en esa etapa está. Bueno, un paradigma, por ejemplo, es el hecho de creer que fueron los incas los que crearon el Machu Picchu, por ejemplo. Así es. Uno cuando lo visita viene naturalmente con mucho más dudas que certezas. Usted entiende que allí hubo una mano que no es humana, claramente. Bueno, usted tuvo la oportunidad de viajar y tal vez estuvo en el Cusco y vio con sus propios ojos lo que es Machu Picchu. En nuestro país, en el Perú, hay leyendas que afirman que cuando la conquista española le pregunta Pizarro y los conquistadores a los incas quiénes habían construido, por ejemplo, Sacsayhuamán, esa mal llamada fortaleza que era el templo del dios de Rayo, en realidad, en la colina de los Halcones que domina Cusco, no había sido hecha por los incas, sino por una civilización anterior, como Tiahuanaco. Los incas la encontraron, de hecho, en ruinas en el lago Titicaca. Hablan de los Apu Capac, de los Ñaupa Machu, los maestros que llegaron allí de los mares, que están emparentados tal vez con la leyenda de Viracocha. Todos estos datos que la gente puede decir, ¿de qué está hablando el señor? Estoy hablando de gente que llegó al Perú, llegó a los Andes, llegó a otras regiones del mundo y construyeron estas maravillas arquitectónicas que tal vez los incas habitaron en los últimos 500 años. Y este misterio también está relacionado al contacto extraterrestre porque tal vez, no digo que Machu Picchu, las pirámides de Egipto fueron construidas por los tripulantes de los ovnis, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no hay cultura en el mundo que haya aparecido por sí sola. Siempre vienen seres de las Pléyades, de Orión, los describen, que les transmiten la antorcha del conocimiento y no puede ser posible, racionalmente entendible, que en México, que en Perú, en Egipto existan pirámides, se hable de Orión, se hable de las Pléyades, se crean la vida después de la vida, se practica la momificación. Son como remanentes de una cultura madre y eso también investigamos. Bueno, y después está el lecho marino, ¿no? Escasamente investigado hasta ahora, que también allí depararía su estudio algunas claves interesantes, ¿no? Lo submarino también. Bueno, no solo existen ovnis, sino también OSNIs, ¿no? Objetos submarinos no identificados. Desde la época del Mar de los Sargazos, los navegantes observaban luces extrañas allí. Esto encrespó más tarde el misterio del Triángulo de las Bermudas, que no es el único lugar donde se cree han desaparecido barcos y aviones. Últimamente no está ocurriendo nada de ello y también hay que decir que Charles Berley lo popularizó demasiado, casi llegando a la ficción, pero de que existen lugares del mundo en los océanos donde se abren puertas interdimensionales y se han dado contactos, experiencias, tal vez por la cercanía de una base subacuática extraterrestre, aunque suena ficción, no lo descartaría. Bueno, ayer hubo una interpelación al ministro del Interior. Usted me dirá qué tiene que ver esto con mi ponencia y con mi charla de hoy. Hace un tiempo, hablando con Henry Gelenser, él me mencionaba justamente la incidencia en las conductas humanas de las tormentas solares. Correcto. Y en buena medida, muchas veces se pretende explicar que estos arrebatos de creciente violencia, no solo en Uruguay, en el resto del mundo, obedece a ese tipo de incidentes o de situaciones cósmicas. ¿Hay algo de eso? Si un escéptico está viendo ahora el programa de televisión, va a pensar que el argumento que voy a inferir en unos segundos es pseudociencia. Pero hay estudios, y entre ellos puedo citar las investigaciones de Edgar Mitchell, el propio astronauta, creó un Instituto de Ciencias Noéticas de San Francisco, California, que la variación de campos magnéticos pueden producir alguna alteración en la conducta humana. De hecho, el asiento de la conciencia, según otros estudios, se basa en los campos electromagnéticos cerebrales, ¿no? La intensidad de la comunicación que tenemos a nivel de redes neuronales. ¿Qué pasaría si los campos magnéticos empiezan a fluctuar? Y pueden fluctuar a través de las tormentas solares. De hecho, las tormentas más importantes que se esperan no eran para el 2012, sino para este año 2013 y los años que están por venir. Y esto lo dice NASA. Obviamente la NASA oficialmente dice que no necesariamente tenemos que preocuparnos, que estamos en un máximo solar, que es parte de un proceso. Obviamente tampoco van a decir que las tormentas son peligrosas, que se puede caer la red de satélites, no pueden ser catastrofistas, no deben de serlo. Pero de que estas tormentas solares, esta eyección de masa coronal puede afectar el campo magnético terrestre y por consecuencia afectar el comportamiento humano es posible. Es más, te añado algo, Daniel. Uruguay, Argentina, los países del cono sur de América, están muy cerca a una depresión del campo magnético terrestre que se conoce como la anomalía del Atlántico Sur. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Yo creo que es parte de una transformación desde un punto de vista esotérico y místico, me estoy refiriendo, no científico. Pero si las personas están viendo ahora el programa de televisión, pueden buscar en Google la anomalía del Atlántico Sur y van a ver que no lejos
pues de Uruguay se encuentra esta depresión del campo magnético que ya algunos científicos dijeron que si siguiera creciendo y se forma una especie de grieta, se podría transformar todo esto en una tormenta electromagnética, podría generar hasta una inversión de los polos magnéticos. Obviamente lo ven como una posibilidad muy remota que puede suceder en cientos de años, pero uno nunca sabe. Muchísimas gracias, Ricardo González, por estos minutos. Un placer, y a la gente que vio el programa no tiene que creer en todo esto, solo tiene que pensar. Y les invito para hoy en la tarde en Espacio de Bienestar a las 20 horas en legadocosmico.com, en sección Agenda pueden encontrar la información. Es muy grato recibir al señor Ricardo González, contactado peruano. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Un placer estar contigo, Daniel. Bueno, cuando uno dice contactado peruano, muchas veces probablemente del otro lado estén preguntándose, bueno, pero ¿qué representa, qué significa ser un contactado? Así que me gustaría una primera introducción con ese concepto. El término sin duda es bastante fuerte. Se atribuye el término contactado a una persona que afirma haber tenido algún tipo de conexión. Fui testigo de observaciones realmente extrañas que no eran aviones, sino luces, objetos que llamaríamos ovnis, objetos voladores no identificados, que con el tiempo me dediqué a investigar y estoy convencido que un porcentaje de esas observaciones no corresponden a tecnología nuestra, que son naves no humanas. Bien, Ricardo, ¿cuánto tiempo hace que usted está en esta investigación? Hace más de 20 años. Ajá. Hace más de 20 años. ¿Y eso le ha confirmado su opción de intercambio con civilizaciones de otros mundos? Es lo que más o menos la gente reconoce en la palabra contactado. Personalmente a mí la palabra no me gusta mucho, yo la reemplazo por testigo, como tantas personas que tal vez ahora están viendo el programa y que vieron algo inusual, extraño en los cielos. Lo que ocurre es que luego de haber sido testigo, cuando era adolescente, hoy tengo 38 años, pero la adolescencia en Lima, en Perú, el país donde nací, claro, que existirían civilizaciones extraterrestres que nos han visitado y que tal vez sean las responsables de muchos de los avistamientos ovni. Mitchell dice, no estamos solos, ¿no? Y estamos como convocados, como llamados a conformar una comunidad interplanetaria. Exactamente, eso es lo que dice Mitchell, que te podrás imaginar es un patriota en los Estados Unidos, es uno de los tantos astronautas, como fue en su momento John Glenn, Gordon Cooper, que se refirieron al ocultamiento. Convicción de que efectivamente existe otra dimensión, otras vidas. Sin ninguna duda. Y me atrevería a decir, Daniel, que más que un asunto de creencias, si crees o no en ovnis, en extraterrestres, en este tipo de cosas, es un asunto de información. Hay pilotos militares, científicos, incluso exastronautas, como el caso de Edgar Mitchell, capitán del Apolo 14, que se están refiriendo al tema como algo completamente natural.